Yo no nací para luchar contra romanos. Nací en una aldea pequeña, lejos de Roma, lejos de los palacios, lejos de las estatuas que prometían eternidad. Mi padre había servido en las legiones cuando todavía el águila imponía respeto, cuando el nombre de Roma bastaba para detener una revuelta sin desenvainar la espada. De él aprendí que el enemigo siempre estaba más allá de las fronteras. Germanos, persas, bárbaros sin ley. Nunca me habló de esto. Nunca me dijo que llegaría un día en que levantaría el escudo, y detrás no habría un bárbaro, sino otro romano. Cuando nos llamaron a filas, nadie habló de guerra civil. Nadie usa esa palabra. Dijeron que marchábamos para restaurar el orden, para defender la fe, para castigar la traición. Palabras grandes, palabras limpias, palabras que esconden sangre. Yo era joven entonces, pero no ingenuo. Ya había oído los rumores. Un emperador en Occidente que no obedecía, generales que hablaban en nombre de los viejos dioses, senadores que soñaban con un pasado que ya no existía. Roma estaba dividida, aunque fingía no estarlo. Marchábamos bajo el estandarte de Teodosio, emperador de Oriente. Decían que era el último verdadero emperador. Decían que era piadoso, fuerte, decidido. Yo no lo conocía. Para mí, era solo un nombre bordado en púrpura, una autoridad lejana que decidía si vivíamos o moríamos. El ejército era distinto a los que había visto antes. Había romanos, sí, pero también godos, alanos, unos mercenarios. Hombres que años atrás habrían sido enemigos, ahora marchaban junto a nosotros. Algunos ni siquiera hablaban latín, otros se persignaban de manera distinta. Roma ya no era una sola cosa, era un mosaico agrietado, sostenido más por costumbre que por convicción. Avanzábamos hacia el oeste, hacia los Alpes. El aire cambiaba, las noches se volvían más frías, los caminos más estrechos. Cada paso parecía alejarnos de Roma y acercarnos a algo indefinido, algo oscuro. Fue entonces cuando entendí que esta no sería una guerra común. No había cantos de victoria en las filas. No había bromas obscenas antes del combate. Había silencio. Un silencio incómodo, pesado, como si todos supiéramos algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Una noche, mientras compartíamos pan duro junto al fuego, un veterano habló. Tenía cicatrices viejas de cuando luchó contra godos años atrás. Miraba las llamas sin parpadear. «Esta guerra es peor que Adrianópolis», dijo. Nadie respondió de inmediato. Adrianópolis aún pesaba sobre todos nosotros como una herida abierta. Allí Roma había perdido un emperador, un ejército y algo más difícil de nombrar, la seguridad de sí misma. Allí luchamos contra bárbaros, continuó. Aquí vamos a luchar contra fantasmas, contra recuerdos, contra nosotros mismos. Esa noche dormí mal. Soñé con águilas cayendo del cielo, con estandartes romanos desgarrados por manos romanas. Me desperté con el sonido del viento bajando de las montañas, un viento extraño, violento, como si los dioses mismos discutieran entre ellos. Días después llegamos al valle del río Frígido, un lugar hermoso, demasiado hermoso para una matanza. Montañas cerradas a ambos lados, un río estrecho pero traicionero y un viento constante que soplaba con fuerza, cambiando de dirección sin aviso. Algunos dijeron que era mal presagio, otros que los dioses siempre eligen lugares bellos para las tragedias. Allí estaba el ejército enemigo, romanos como nosotros, estandartes romanos, formaciones romanas. Al mando Eugenio, emperador proclamado en Occidente, sostenido por generales paganos y por la nostalgia de un mundo que ya no existía. Decían que había restaurado los altares antiguos, que había devuelto sacrificios a dioses olvidados, que soñaba con una Roma anterior a Cristo. Nos dijeron que luchábamos por la fe verdadera. Ellos decían que luchaban por la Roma eterna. Dos verdades, una sola guerra. Cuando vi sus filas por primera vez, sentí algo que nunca ni había sentido en combate. Vergüenza. No miedo. Vergüenza. Porque sabía que sin esa línea invisible que llaman política o religión, podríamos haber luchado hombro con hombro. Teodosio recorrió las filas antes de la batalla. No habló mucho. No necesitaba hacerlo. Su presencia bastaba. Algunos se arrodillaron. Otros bajaron la cabeza. Yo solo apreté más fuerte el escudo. Esa noche los sacerdotes cristianos rezaron. Del otro lado del valle vi hogueras y escuché cantos antiguos. Dos ejércitos romanos pidiendo ayuda a dioses distintos bajo el mismo cielo. Entonces comprendí algo terrible. No importaba quién ganara. Roma ya había perdido. El amanecer llegó envuelto en viento. No era una brisa suave, sino ráfagas violentas que descendían de las montañas como golpes invisibles. El río Frígido murmuraba con fuerza, hinchado por deshielos lejanos.
Todo en aquel valle parecía inquieto, como si la tierra misma supiera que estaba a punto de presenciar algo prohibido. Nos formamos en silencio. No hubo discursos largos, no hubo promesas de gloria, solo órdenes secas, repetidas de centuria en centuria, como si el simple acto de organizarnos pudiera convencernos de que aquello era una guerra normal. Frente a nosotros, el ejército occidental ya estaba desplegado. Reconocí sus formaciones de inmediato. Eran romanas, perfectas, disciplina intacta. Vi los estandartes con símbolos antiguos, águilas restauradas, imágenes de dioses que mi abuelo aún recordaba pero que yo solo conocía por historias. Aquellos hombres no eran bárbaros, no gritaban, no gesticulaban, esperaban, igual que nosotros. En ese momento sentí algo extraño. Si no fuera por la distancia, si no fuera por las órdenes, si no fuera por la historia, podríamos haber intercambiado saludos. La señal llegó, las trompetas sonaron y el sonido se quebró en el aire por culpa del viento. Avanzamos. No corrimos. Roma nunca corre al inicio. El primer choque fue torpe, casi indeciso, como si ambos ejércitos dudaran en dar el golpe final. Escudos chocaron, lanzas se trabaron, espadas se alzaron, y muchas se detuvieron un instante antes de caer. Yo vi el rostro del primer hombre al que enfrenté. Tenía barba corta, bien cuidada. Sus ojos no mostraban odio, solo determinación. Cuando nuestras espadas se cruzaron, entendí algo que jamás había entendido en otra batalla. Él pensaba exactamente lo mismo que yo, que cumplía con su deber, que Roma dependía de su brazo. Nos separamos sin herirnos. El combate continuó alrededor, empujándonos como una marea desordenada. Entonces llegaron los auxiliares. Los aliados bárbaros de nuestro lado avanzaron con gritos salvajes, rompiendo el extraño equilibrio. Donde ellos entraban, la lucha se volvía brutal, sin vacilaciones. Los romanos del otro bando retrocedieron en algunos puntos, sorprendidos por aquella ferocidad que no respetaba las viejas reglas del combate imperial. Pero el terreno no nos favorecía. El viento golpeaba de frente nuestras líneas, levantando polvo, arena y humo directamente contra nuestros ojos. Era difícil ver, difícil respirar, difícil escuchar órdenes. Sentí que el valle mismo se volvía contra nosotros. Intentamos avanzar una y otra vez, pero cada empuje nos costaba decenas de hombres. Los occidentales resistían con una disciplina admirable, como si lucharan no por Eugenio, sino por Roma misma. Al mediodía, el campo ya estaba cubierto de cuerpos, romano junto a romano, escudo junto a escudo. No había diferencia en la muerte. Vi caer a un compañero atravesado por una lanza romana. Cuando me acerqué, escuché que el hombre que lo había herido murmuraba una oración cristiana, del mismo Dios al que yo rezaba. Aquello me heló la sangre. Avanzada la tarde comprendimos la verdad. El primer día estaba perdido. Nuestros ataques se debilitaban. El viento no cesaba. El enemigo mantenía las posiciones elevadas. Cada paso adelante costaba demasiado. Los oficiales gritaban, pero ya nadie distinguía sus voces. Teodosio ordenó la retirada. No fue una huida, fue algo peor. Una retirada ordenada bajo la mirada del enemigo. Retrocedimos lentamente, cubriéndonos unos a otros, dejando atrás a los heridos que no podían moverse. Algunos pedían ayuda, otros solo gritaban nombres. Nadie podía detenerse. Cuando cayó la noche, regresamos al campamento con menos hombres de los que habíamos llevado al amanecer. Nadie celebró haber sobrevivido. Los fuegos ardían bajos. Los médicos trabajaban sin descanso. El olor a sangre y sudor era tan espeso que parecía pegarse a la piel. Algunos lloraban en silencio. Otros miraban al vacío como si intentaran comprender cómo Roma había llegado a esto. Entonces se corrió el rumor. Decían que los dioses habían elegido, que el viento no era casual, que luchábamos contra fuerzas más grandes que los hombres. Los sacerdotes cristianos hablaron de prueba. Los veteranos hablaron de presagio. Yo solo sabía una cosa. Si el segundo día era como el primero, Roma se destruiría a sí misma. Esa noche casi no dormí. El viento siguió soplando, golpeando las tiendas como si quisiera arrancarlas del suelo.
Miré el cielo y pensé en Adrianópolis, en cómo Roma había aprendido demasiado tarde que ya no dominaba el destino. Aquí, en el Frígido, estábamos a punto de aprender otra lección aún más amarga, que el enemigo más peligroso siempre había estado dentro. La noche cayó sobre el valle como un sudario. No hubo estrellas. Las nubes cubrían el cielo y el viento no cesaba, golpeando las tiendas, haciendo crujir los mástiles de los estandartes, arrastrando cenizas de los fuegos apagados. Era un viento inquieto, irregular, como si no viniera de un solo lugar, sino de todas partes a la vez. En el campamento nadie hablaba en voz alta. Los heridos gemían, los médicos murmuraban, los sanos pensaban demasiado. Yo me senté junto a un fuego pequeño, apenas una llama temblorosa protegida por piedras. Miraba mis manos. Estaban manchadas de sangre seca y no sabía decir si era mía o de otro. Las froté con arena, sin éxito. Algunas manchas no se van nunca. A mi alrededor los hombres tenían el rostro gris, envejecido en un solo día. Muchos habían luchado en guerras duras contra enemigos implacables, pero ninguno recordaba algo como esto. No porque la lucha hubiera sido más sangrienta, aunque lo fue, sino porque había algo profundamente errado en ella. Un romano no debería morir a manos de otro romano. Eso nos habían enseñado desde niños. Sin embargo, el campo frente a nosotros estaba cubierto de cuerpos idénticos a los nuestros. Las mismas sandalias, los mismos cinturones, las mismas placas de armadura. Roma se había reflejado a sí misma, y no le había gustado lo que vio. Cerca del centro del campamento, los sacerdotes cristianos se reunieron. Encendieron cirios, levantaron cruces y comenzaron a rezar en voz alta. Algunos soldados se acercaron, buscando consuelo, buscando una señal de que aquello tenía un sentido. Yo escuché fragmentos de sus palabras. Prueba, fe, voluntad divina. Decían que el primer día había sido una prueba enviada por Dios, que la derrota no era un castigo, sino una advertencia, que la victoria llegaría si perseverábamos. No muy lejos de allí, otros hombres hablaban en susurros distintos. Veteranos, oficiales antiguos, hombres que aún recordaban los sacrificios en los templos, murmuraban nombres de dioses viejos. Marte, Júpiter, Victoria. Decían que Roma había perdido su fuerza al abandonar a quienes le habían hecho grande. Decían que luchar contra Eugenio no era solo una guerra política, sino una guerra contra el pasado mismo. Dos fes, un mismo miedo. Yo no sabía qué creer. Había sido bautizado, sí, pero también había crecido escuchando historias de una Roma que no necesitaba explicación divina para vencer. Una Roma que simplemente avanzaba, y el mundo se apartaba. Esa Roma ya no existía. Más tarde corrió una noticia por el campamento. Teodosio había pasado la noche en oración. Decían que no había dormido, que había pedido una señal, que había suplicado por la victoria no para él, sino para el imperio. Algunos tomaron eso como un buen presagio, otros como una señal de desesperación. Yo me levanté y caminé hacia el borde del campamento. Desde allí se veía el valle oscuro, apenas iluminado por hogueras lejanas del ejército enemigo. También ellos estaban despiertos. También ellos velaban a sus muertos. También ellos rezaban, o recordaban. El viento soplaba ahora con más fuerza. Me golpeaba el rostro, me obligaba a entrecerrar los ojos. En su ruido creí escuchar algo más que aire. Creí escuchar voces, no palabras, sino lamentos antiguos, como si generaciones enteras observaran desde las montañas. Pensé entonces en Roma, no en la ciudad de mármol y estatuas, sino en la idea, en lo que había significado, en cómo había unido pueblos distintos bajo una sola ley, una sola lengua, una sola promesa. Esa promesa estaba resquebrajada y nosotros estábamos allí, con espadas en la mano, terminando el trabajo. Cerca de la medianoche un oficial reunió a nuestra unidad. «Mañana será decisivo», dijo. «No habrá retirada». No necesitaba aclararlo. Todos lo sabíamos. El primer día había demostrado que no había lugar para medias victorias. O uno de los dos ejércitos desaparecería, o Roma desaparecería con ellos. Antes de dispersarnos, alguien preguntó:
¿Y si perdemos? El oficial tardó en responder. Entonces otros escribirán la historia. Dijo al fin. Volví a mi tienda. Me acosté sin quitarme la armadura. Nadie lo hacía ya. Cerré los ojos, pero el sueño no llegó. En su lugar vinieron imágenes. El choque de escudos, el rostro del hombre al que no herí, los gritos, el viento. Y sobre todo, una certeza lenta y pesada. El segundo día no sería como el primero. Algo iba a romperse. Algo definitivo. Algo que no podría repararse. Cuando el amanecer comenzó a insinuarse tras las montañas, el viento cambió. No cesó, pero giró. Y en ese giro sentí, no supe por qué, que el destino había elegido bando. El amanecer no trajo silencio. El viento seguía allí, pero ya no golpeaba igual. Algo había cambiado en su fuerza, en su dirección, en su intención. No sabría explicarlo mejor. Era el mismo viento. Y no lo era. Nos levantamos antes de que sonaran las trompetas. Nadie necesitó órdenes. Nos armamos en silencio, ajustando correas, comprobando filos, como si cada gesto fuera un ritual final. Algunos se persignaron, otros besaron amuletos antiguos. Yo simplemente respiré hondo y miré el valle. El enemigo ya estaba formándose. Desde nuestra posición se veía cómo sus líneas se desplegaban con disciplina impecable. Seguían siendo romanos, seguían siendo firmes, pero algo en ellos parecía distinto. Quizá cansancio, quizá duda, quizá el mismo peso que llevábamos nosotros en el pecho. Las trompetas sonaron. Avanzamos. Esta vez, el viento estaba a nuestras espaldas. Al principio no lo noté. En medio del estruendo del avance, del golpear de los escudos y del ruido metálico de las armaduras, era fácil ignorarlo. Pero cuando los primeros proyectiles volaron, lo entendí. Las flechas nuestras iban más lejos. Las suyas caían antes. El polvo se levantaba. Pero ahora cegaba al enemigo. Un murmullo recorrió nuestras filas. No era júbilo. Era sorpresa. Una sorpresa cargada de algo peligroso. Esperanza. El choque fue brutal. No hubo la vacilación del primer día. No hubo ese instante de duda antes de herir. El segundo día empezó con furia contenida liberándose de golpe. Empujamos con todo lo que teníamos y por primera vez sentí que la línea enemiga cedía de verdad. Vi a un oficial occidental gritar órdenes que nadie parecía escuchar. El viento arrancaba las palabras de su boca. Sus estandartes se agitaban violentamente, como si lucharan por no caer. Avanzábamos paso a paso, pisando cuerpos del día anterior, reconociendo rostros que ya no podían mirarnos. Cada metro ganado costaba sangre, pero esta vez no retrocedíamos. Entonces los auxiliares entraron de nuevo en combate. Los godos y hunos cargaron con una violencia que ya no distinguía bando ni tradición. Donde ellos golpeaban, la formación occidental se rompía. La guerra dejó de parecer romana. Se volvió salvaje, antigua, sin reglas. Yo avancé con mi unidad, el escudo alto, la espada pesada por la sangre seca. Golpeé, bloqueé, empujé. No pensaba, no sentía, solo avanzaba. En medio del caos vi algo que no olvidaré jamás. Un grupo de soldados occidentales, rodeados, se arrodillaron. No arrojaron las armas, simplemente bajaron la cabeza. Algunos lloraban. Otros miraban al cielo. Un instante después fueron masacrados. Nadie dio la orden. Nadie detuvo el golpe. En ese momento supe que la batalla había cruzado un umbral del que no se regresa. El viento aumentó. Ahora era feroz, casi violento. Empujaba nuestros cuerpos hacia adelante, levantaba polvo en remolinos, arrancaba capas, hacía vibrar las armaduras. Los hombres gritaban que era una señal divina. Otros simplemente gritaban. El enemigo comenzó a desmoronarse, no como una retirada ordenada, no como una maniobra táctica. Se rompieron. Vi filas enteras deshacerse, hombres corriendo hacia el río, oficiales intentando reagrupar sin éxito. El frígido, tranquilo el día anterior, se convirtió en una trampa mortal. Muchos se ahogaron con la armadura puesta. Otros fueron empujados al agua por sus propios compañeros en la desesperación. En algún punto supe que Eugenio había sido capturado. La noticia se propagó como fuego. Algunos dejaron de luchar al oírla.
Otros redoblaron la resistencia como si ya no tuvieran nada que perder. Poco después llegó el final. Vi a Eugenio llevado ante Teodosio. No escuché palabras. No hubo juicio. No hubo discurso. Solo una orden breve y una ejecución rápida. Un emperador romano murió como un criminal. Cuando el combate cesó, no hubo gritos de victoria, solo viento. El valle estaba cubierto de cadáveres, tantos que parecía imposible caminar sin pisarlos. El río corría oscuro cargado de sangre y barro. El cielo seguía cubierto, como si se negara a mí contemplar lo ocurrido. Habíamos ganado. Roma había ganado. Y sin embargo, mientras miraba aquel campo de muerte, sentí que algo irreparable había sucedido. El imperio estaba unido de nuevo, pero a un precio que nadie había calculado. El último enemigo romano había caído, y con él la ilusión de una Roma eterna. El silencio llegó después, no de inmediato, no como alivio, llegó como un peso. El viento que había rugido durante toda la batalla comenzó a apagarse lentamente, como si ya hubiera cumplido su propósito. El valle quedó cubierto por un silencio espeso, roto solo por los gemidos de los heridos y el murmullo constante del río Frígido, que seguía su curso indiferente, arrastrando consigo sangre, escudos rotos y fragmentos de lo que alguna vez fue Roma. Caminé entre los cuerpos. No sabía qué buscaba. Tal vez rostros conocidos, tal vez una explicación, tal vez una razón suficiente para justificar lo que habíamos hecho. Pero no encontré nada de eso. Vi soldados occidentales y orientales indistinguibles en la muerte. Vi símbolos cristianos rotos junto a mil amuletos paganos. Vi oficiales con anillos senatoriales hundidos en el barro y campesinos reclutados que jamás regresarían a casa. Habíamos vencido, pero nadie parecía victorioso. Teodosio sobrevivió a la batalla, pero no a la historia. Poco después supimos que estaba enfermo, que el esfuerzo, el peso de la guerra, los años de gobierno y la sangre derramada lo habían quebrado. Murió al año siguiente, en el 395. Con él murió algo más. Fue el último emperador que gobernó un imperio romano unido. Tras su muerte, el imperio se dividió definitivamente entre Oriente y Occidente. Dos mundos, dos destinos, dos historias que ya no volverían a ser una sola. Yo seguí sirviendo un tiempo más, pero nunca volví a sentir que luchaba por Roma como antes. Algo se había roto en el Frígido, no una frontera, no una ciudad, sino la idea misma de unidad. Occidente debilitado seguiría cayendo lentamente. Oriente Bizancio sobreviviría siglos, pero ya no sería Roma en el sentido antiguo. Cuando hoy recuerdo aquella batalla, no la veo como una victoria, la veo como un funeral. No hubo saqueo, no hubo incendio, no hubo un enemigo extranjero celebrando. Roma murió allí, a manos de sus propios hijos, y nosotros los soldados fuimos testigos y herramientas de ese final. Si has llegado hasta aquí, has caminado conmigo entre los últimos pasos del Imperio Romano. Has visto cómo Roma no cayó de un solo golpe, sino que se desgarró lentamente, batalla tras batalla, decisión tras decisión. En Ecos del Medievo no contamos solo fechas ni nombres. Contamos historias vividas, las voces de quienes estuvieron allí, cuando el mundo antiguo se apagaba y nacía la Edad Media. Si este viaje al río Frígido te ha conmovido, te invito a dar like al video. Eso ayuda muchísimo al algoritmo y permite que estas historias sigan llegando a más personas. Y a explorar los demás videos del canal, donde seguimos recorriendo las sombras, las batallas y los hombres que forjaron el mundo medieval. Roma cayó, pero su eco todavía resuena. Nos vemos en la próxima historia, aquí, en Ecos del Medievo.